Listo, ya estamos grabando. Entonces, como siempre, cualquier inquietud que vayamos teniendo, porfa me la hacen saber y yo con muchísimo gusto pues les explico la duda que tengan. Listo, entonces buenas noches nuevamente para todos. Hoy vamos a hablar acerca de la inductancia. Nosotros como electricistas pues tenemos que tener estos conceptos bien claros. Son conceptos que si uno se dedicara netamente a estudiarlos, pues eh, podría usted hacer una maestría o un doctorado relacionado con esto. Acá lo que queremos es presentarlo de una manera muy general, que por lo menos nos enteremos que existe, que eso sí entendamos el concepto y entendamos el tema de las unidades, porque eso sí es bastante importante. Entonces, para nosotros entender el concepto de inductancia, tenemos que entender primero qué es un campo magnético. Entonces, un campo magnético puede suceder de varias formas. Puede suceder cuando pasa una corriente eléctrica a través de un conductor, que es lo que vamos a hacer ahorita en un ejercicio, o puede suceder de manera natural, como el que ocurre acá en el planeta Tierra. Las unidades y los símbolos de la inductancia, pues son las que vemos ahí en pantalla. Estos son los símbolos. El más básico es este que estamos viendo acá. Y cada uno de estos símbolos adicionales, pues son variaciones de la bobina. Entonces ya vamos a ver que la bobina va a tener un núcleo, que esa bobina, dependiendo de la aplicación, va a variar el núcleo, va a variar de su geometría y va a variar en su material. La unidad para nosotros medir la inductancia es el henrio, en honor a Joseph Henry. Entonces, la unidad la medimos en henrios. La inductancia la medimos en henrios. Es importante. La inductancia se representa comúnmente con la letra L, L mayúscula. Entonces, como les decía, eh, una de las manifestaciones del campo magnético es a través de una corriente. Entonces, esta parte azul que tenemos acá es una sección de un cable por el cual está pasando una corriente. En este caso es una corriente directa porque va en una sola dirección. Entonces acá vemos algo que se llama la ley de la mano derecha, donde usted va a tomar la dirección de la corriente con el dedo pulgar, como ve ahí en la imagen. Y alrededor de ese cable se va a generar un campo magnético. Ese campo magnético es generado por este flujo de electrones y va en dirección a los demás dedos de la mano derecha. Al llamarse la mano derecha, solo funciona con la mano derecha. Si usted lo hace con la izquierda, pues ya le va a quedar mal. Tiene que ser con la mano derecha. Entonces la corriente es con el dedo pulgar y las líneas de campo eh, son con el resto de los dedos. ¿Qué vamos a entender nosotros por campo? Siempre hacemos la analogía con el campo gravitacional. El campo gravitacional nosotros no lo podemos ver, pero sí lo podemos percibir. Entonces, usted si levanta cualquier objeto desde el piso y lo levanta a una altura determinada, una altura X, y lo suelta, ese objeto se va a caer. ¿Por qué se cae ese objeto? Ese objeto se cae por el campo gravitacional, porque existe un campo gravitacional. ¿Qué es un campo? Estas líneas que vemos ahí, esas líneas pues son invisibles, pero, eh, perdón, que es que hay gente acá esperando el ingreso, qué pena. Qué pena, Ivonne, no te había dado el ingreso. Buenas noches, profe, gracias. Listo, perdón, no habíamos hablado tampoco tanto. Es que no sé por qué no escuché ahí el sonido de la notificación. Listo. Eh, entonces, claro, levantamos el objeto, lo dejamos caer y ahí sentimos la fuerza de la gravedad. Eso es un campo gravitacional. Lo mismo va a pasar con el campo magnético. El campo magnético nosotros lo sentimos con los imanes o lo sentimos con los cables. Cuando el cable emite
un campo magnético. Obviamente este campo es muy débil, entonces no lo alcanzamos a percibir eh, sin instrumentos. Por eso ustedes si han visto los multímetros, cuando veamos la parte de los multímetros, ellos tienen una pinza. Esa pinza lo que está midiendo es precisamente esto, el campo magnético. Él no mide la corriente directamente, sino mide el campo magnético. Entonces acá volvemos al imán. El imán tiene un polo norte y un polo sur. La característica de cualquier imán es que no se puede dividir. Si usted quisiera dividirlo acá entre polo norte y polo sur, no se puede. Esa es una de las características. Siempre si usted lo va a dividir en miles o en millones de partes, siempre va a tener miles o millones de imanes. Nunca va a tener el polo norte y el polo sur separado. Eso es lo que nosotros llamamos la inexistencia del monopolo magnético. Estas líneas de campo van saliendo del polo norte y se cierran al polo sur. Este experimento es el más famoso. Estos son espiras de hierro, limaduras de hierro. Se ponen alrededor de un imán de neodimio, que son uno de los más potentes, y evidenciamos esas líneas de campo. Acá pues las redibujamos y vemos cómo salen del polo norte al polo sur. Entonces, cuando nosotros hablamos del campo eléctrico, hablamos de carga positiva y carga negativa. Cuando hablamos del campo magnético, hablamos de polo norte y polo sur. Creo que eso todo lo tenemos claro, en algún momento lo hemos visto. De pronto que se nos haya olvidado es diferente, pero yo sé que en el colegio, en la clase de ciencias nos explicaron esto. Em, Otra forma de evidenciar el campo magnético es el terrestre, el núcleo de la Tierra. Es líquido, tiene muchos metales, entre ellos el hierro. Ese movimiento rotacional, sabemos que la Tierra pues tiene dos movimientos, uno rotacional y uno translacional. El rotacional hace que haya movimiento, ese movimiento genera que hayan unas corrientes eléctricas y esa corriente eléctrica, al igual que sucede en un cable, genera un campo magnético. Vea. Acá está sucediendo lo mismo, pero a una escala pues muchísimo más grande. Se genera el campo magnético y ese campo magnético es el que nos protege de la radiación solar. Todo esto porque para nosotros generar electricidad necesitamos entender bien ese concepto del magnetismo porque es uno de los ingredientes fundamentales para la generación. Así es como funciona la generación de corriente alterna a través del magnetismo. ¿Cómo funciona? Entonces acá tenemos la máquina más básica, el prototipo más básico que fue el que diseñó Faraday, que descubrió Faraday. Él fue el que descubrió la inducción electromagnética. Y es algo muy sencillo. Tenemos el campo magnético, es uno de los ingredientes, está generado por dos imanes, uno polo norte y polo sur. Si ven ustedes acá en esta imagen, las líneas de campo son estas azules, están saliendo del polo norte y están llegando al polo sur. Entre ellas hay una bobina que es el objeto de estudio de la presentación de hoy. Vamos a mirar qué es una bobina y cómo funciona. Una bobina es un enrollamiento de alambre. Y el tercer ingrediente es el movimiento. Entonces tenemos tres ingredientes. Campo magnético, estas líneas azules producidas por el imán. La bobina, que es un enrollamiento de alambre. Y el movimiento. Cuando nosotros juntamos esos tres ingredientes, pues generamos algo acá que se llama la fuerza electromotriz. Estamos induciendo una tensión entre este punto y este punto. Cuando cerramos el circuito, generamos una corriente eléctrica que, pues en este caso es un bombillo, pero podría ser cualquier cosa. Acá pasa lo mismo, solamente que ya no estamos moviendo la bobina, sino la bobina está quieta. Acá la dejamos quieta y lo que movemos es el imán.
Acá era lo contrario. Imán quieto, bobina en movimiento. Acá, bobina quieta, imán en movimiento. Entonces, entra y sale, entra y sale, entra y sale, y genera acá lo mismo, una fuerza electromotriz. Listo, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta de cómo está funcionando este generador. Si entendimos más o menos, a grosso modo. Listo, ahí yo sé que más adelante van saliendo las dudas y nos devolvemos a esto. Listo. Entonces, si nosotros tenemos en mente este prototipo que es el más sencillo, es el más fácil de ese modelo, nosotros vamos a entender que cualquier tipo de generación de estas va a funcionar con este mismo principio. Entonces, acá en Colombia estamos disfrutando actualmente, en su mayoría, en un 70% de la generación hidráulica. Entonces, ¿cómo generamos nosotros la electricidad? ¿Cómo se genera la electricidad? A través del agua. Entonces, esta agua queda represada, usted la abre controladamente, empieza a salir el agua por un tubo y esa agua va a mover esta turbina. Esta es una turbina hidráulica. Entonces, mueve la turbina, esta turbina va acoplada acá a esta manivela y eso es lo que genera el movimiento que, como explicamos ya, hace la interacción acá con el campo eléctrico y genera la fuerza electromotriz. Eso es lo que sucede en una generación hidráulica acá en Colombia. Otra forma de hacerlo es de una forma térmica, como la que estamos viendo acá en la primera y en la segunda. ¿Cómo funcionaría eh, una, una generación nuclear? ¿Cómo es ese acople? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Cómo es el funcionamiento de una planta nuclear? Sí, Sergio. Por lo que tengo entendido, pues siempre se genera mediante explosiones de partículas y esas partículas colisionan entre sí y luego van a generar como una explosión. Y esa explosión electromagnética y también electromagnética no, sino, ¿cómo se llama eso? Bueno, no me acuerdo. Eso es una Igual reacción química. esa reacción química, esa explosión genera una energía y esa energía entre más colisionan los elementos químicos, eso se genera una energía y esa va a ser captada para generar lo que su merced estaba mencionando ahí. O sea, Para esa que energía va a mover esta manivela. exactamente. Listo. Ahí faltó un pedazo. Pero sí, sí es así. Ahí le faltó solamente un pedazo. ¿Qué pedazo faltó? Donde va conectado, ¿no? No, falta otra parte. Ahí el compañero nos dice que es fusión nuclear. En realidad no es fusión, sino fisión, pero sí. Tampoco vamos a entrar acá en detalle de cómo es esa reacción nuclear. Pero quiero que miren acá lo siguiente. Ya dijimos que esto lo va a mover algo. Ya vimos que en la hidráulica lo mueve una turbina hidráulica. Acá en la nuclear lo va a mover es una turbina de vapor, que es muy parecida a esta. Entonces, esto va a ir acoplado acá, a esta manivela. Ocurre la fisión, con esa fisión se desprende energía, o sea, estamos transformando energía química en energía térmica. Con esa energía térmica calentamos agua. Esto que usted está viendo acá es vapor de agua. Calienta usted agua. Cuando usted calienta el agua, ese vapor es aprovechado en una turbina de vapor y va a ir conectada acá. Entonces, si usted analiza, vea, entre la hidráulica y la nuclear, es lo mismo, vea. Acá esta parte para generar la energía eléctrica es lo mismo. Lo que va a cambiar es cómo va usted a generar ese movimiento. ¿Listo? Entonces ya quedó clara la nuclear. ¿Cómo funciona la térmica? La que utilizamos, por ejemplo, en Thermopype.
Pues algo parecido, ¿no? Quemando algo. Sí, señor. ¿Qué quemamos ahí? Puede ser carbón, puede ser madera, puede ser cualquier tipo de materia prima. Exactamente. Entonces, en la térmica de termopaipa lo que quemamos es carbón, pero podría ser otra cosa. Podría ser lo que hablamos la vez pasada de los ingenios azucareros, que quemamos es biomasa. Entonces, quemamos algo para calentar agua, volvemos a calentar agua y esa agua genera un vapor y ese vapor genera un movimiento y el movimiento genera la electricidad. En la eólica, esa sí creo que es bastante gráfica. ¿Cómo funciona esa? A Del través del viento. viento. Por el viento. Esa sí todas la tenemos clara, ¿cierto? Por el viento. Entonces es lo mismo. Lo que va a ir acoplado acá son unos molinos de viento y va a mover eso y va a generar la electricidad. Listo, sigamos con la siguiente. Esta ya la explicamos. ¿Esta cómo funciona? Con Con, gasolina con, se genera el motor, se enciende el motor, el cual mediante, digamos, mediante movimiento que genera el motor, se hace como un dínamo y genera la corriente. Exactamente. ¿Qué La es un dínamo? combustión. Un dínamo es esto mismo. Esto es lo que nosotros entendemos por dínamo. El dínamo, por ejemplo, de la bicicleta. Entonces usted va pedaleando acá y va alumbrando el bombillo. Cuando deja de pedalear, pues deja de alumbrar. Eso es un dínamo, que es exactamente lo mismo, pero en una escala más grande. ¿Ve? Lo que sucede en una hidroeléctrica, en una termoeléctrica, en una planta nuclear, es lo mismo. Entonces, ¿esta cómo funciona? Con ACPM o con gasolina. Entonces, estamos convirtiendo energía química de la gasolina en energía eléctrica. Acá, ¿qué es lo que utilizamos acá? ¿Qué elementos? Acá el carbón, la biomasa, la gasolina, acá, ¿cuál utilizamos? En la nuclear. ¿Cuáles son los elementos que se utilizan ahí? Uranio, El uranio, el uranio y el plutonio. El uranio, de hecho, en la reacción se convierte en plutonio. Exactamente. Les recomiendo nuevamente la de Chernobyl. Ahí está en Netflix. Dura como 6 capítulos. Bastante chévere esa serie. Listo. Eh, ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿De cómo generamos? ¿Podemos generar sin utilizar el dínamo? ¿Sin utilizar el generador? No, no se podría. eh, Sin el dínamo no generaría ningún tipo de electricidad ni ninguna fricción, por decirlo así, para poder generar energía. Listo, gracias, Sergio. ¿Alguien más? ¿Opiniones diferentes? profe, según veo los ejemplos, eh, todas las fuentes eléctricas dependen como de un movimiento para poder generar la corriente. Sí, señor. ¿Me recuerda su nombre, compañero? Qué pena. John Castellanos, profe. John, John. Listo. Gracias, profe. ¿Alguien dice lo contrario? Que no necesitemos de movimiento y que podamos generar energía eléctrica. pues la única así similar que no se genera por movimiento, creo, no la conozco muy bien, pero sería la energía solar. Sí, señor. Esa es una, porque es otro principio de funcionamiento. Eso se llama la fotovoltaica, que convierte la luz, el prefijo foto es de luz, fotovoltaica, genera tensión con base en la luz. Y hay otra que se llama termovoltaica, que también es del sol. El sol, pues todos sabemos que calienta la superficie y convierte esa energía térmica en energía eléctrica. Ambas vienen del sol. Entonces, hay otra que se llama piezoeléctrica. La piezoeléctrica es por presión. En Japón hay una tecnología donde hay unas calles, unos andenes, y cuando la gente va pasando,
Ahí se genera esa presión y esa presión genera electricidad. Entonces, la piezoeléctrica y la termoeléctrica, entre otras. Hay otras formas de generar energía eléctrica, como por ejemplo el sistema nervioso humano, son impulsos eléctricos. Profesor, ¿qué tan cierto, digamos, a partir de una fruta? También, también. Ahorita mira, gracias por acordarme. Ahorita miramos en el software y ahí sale. También se puede, en el limón y con la papa, se puede hacer eso. Es energía química. Me acuerdo ahorita cuando estemos en el simulador. Listo, sigamos acá. Entonces, acá ya tenemos el motor. Entonces, esta máquina es esta misma máquina. Creo que todos en la vida, en algún momento de la vida, hemos visto esta máquina. Entonces, esto es una máquina que se llama generador o que se llama motor, dependiendo del funcionamiento. Entonces, si usted empieza acá a mover este eje, de alguna forma, le pone una manivela y usted le empieza a dar ahí, acá le va a generar una fuerza electromotriz, le va a generar una tensión. Pero si por el contrario, usted le conecta acá energía eléctrica, corriente eléctrica, esto se va a mover. Entonces es la misma máquina, un motor y un generador es la misma máquina eléctrica. ¿Qué tiene esa máquina por dentro? Tiene, en esencia, el rotor, que está hecho de qué? De esto, de un enrollado de alambre, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y tiene un estator. ¿Qué es el estator? También un enrollado de alambre, que es lo que vamos a estudiar hoy. Ya lo otro es complementario, ¿ve? Acá tiene una cubierta, esto ya es parte complementaria de la máquina. Unos rodamientos, ¿para qué? Para evitar disminuir la fricción. Tiene acá estas aletas, esta carcasa, para el tema de la refrigeración. Tiene también el ventilador para ayudar a evacuar el calor, los ejes, las tapas. Pero estos ya son complementos a la máquina fundamental que es el estator y el rotor, que es esta misma máquina que estamos viendo acá. Entonces el estator es lo que genera el campo magnético y el rotor es lo que interactúa con ese campo magnético. Esta es la interacción. Esto es lo que nosotros conocemos como bobinas, la bobina del estator y la bobina del rotor. Hay diferentes tipos de motores. Existe el de inducción, jaula de ardilla, el síncrono, el asíncrono, el de corriente directa. Todos esos tipos de máquinas, eh, pues hay que estudiarlas, hay que saber cómo funcionan. Acá el objetivo es mirarlo de una manera muy general. Vamos a mirar cómo funciona la bobina. Ya usted entendiendo cómo funciona la bobina, ya puede venir a estudiar cómo funciona un motor. Listo, entonces vamos a mirar algunas de las aplicaciones del magnetismo. Entonces una de ellas es la levitación magnética. ¿Cómo funciona un tren de estos? Un tren de estos es el que usualmente se llama el tren bala. Estos están en el orden de los 200 a los 500 kilómetros por hora, la velocidad que alcanzan. Y ellos funcionan un principio de funcionamiento que es el magnetismo, la levitación magnética. ¿Qué quiere decir la levitación? Levitación es que no hay contacto físico entre la carrilera y el tren. La parte de abajo del tren y la carrilera no tienen contacto físico. Están levitando, como lo dice su nombre. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si polarizamos la carcasa del tren, por ejemplo, con el polo norte, todo queda polarizado en norte. ¿Qué polaridad le pondría usted a la carrilera para que el tren avance? Profe, debería ser la contraria. O sea, si le pone norte al tren, le pone sur a la carrilera y el tren avanza.
¿Quién dice lo contrario? Aníbal dice que norte. ¿Más opiniones? Profe, norte. O sea, ambas norte. Exacto. Listo. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, efectivamente norte. Ambos tienen que ir con norte para que el tren avance. Entonces, volvemos a mirar acá las diapositivas anteriores. Siempre nos enseñaron allá en la clase de ciencias que polos opuestos se atraen. Si yo pongo acá un otro imán y lo pongo con el polo sur, se van a pegar. No sé si ustedes hayan jugado con los imanes. Usted tiene dos imanes y usted los empieza a voltear y por un lado se repelen y por el otro se atraen. Es lo mismo, pero a gran escala. Entonces, claro, Correcto, profe, correcto. exacto. Entonces acá, cuando usted quiera que el tren avance, usted le pone una polaridad igual y se van a repeler y esto va a empezar a moverse. ¿Qué velocidad alcanza? 300, 400 kilómetros por hora. Cuando necesite que el tren frene, ¿qué va a hacer usted? Cambiarle la polaridad a cualquiera de los dos. Entonces la va a poner, si la carcasa del tren está en norte, pone la otra en sur. ¿Y qué va a pasar? Se van a pegar y va a frenar el tren. Si usted va a 300 kilómetros por hora y hace ese cambio abrupto, ¿qué va a pasar? Si frena en seco. Va a seguir de adelante, ¿no? Pues obviamente viene a alta velocidad. Exactamente. Si usted llega y hace ese cambio de una manera repentina, todos los pasajeros salen volando. Entonces, a lo que voy es que ese cambio tiene que ir gradualmente. Entonces, ahí es donde entra ya la parte de la programación para que usted manipule esto eléctricamente, ese campo magnético, de una manera gradual. Entonces, usted no va a cambiar abruptamente la polaridad, sino usted la va cambiando suave para que la frenada sea una frenada, pues, eh, paulatina, que no sea abrupta. Entonces, esa es una de las aplicaciones. No sé si ya hayan visto esos trenes, alguien que haya tenido la posibilidad de viajar en China, Alemania es donde están estos, en Europa sobre todo. Sí, por la inercia, la ley de la inercia. Cualquier objeto que vaya en movimiento, la primera ley de Newton nos dice que va a continuar con ese movimiento, lo que nos dice ahí el compañero Aníbal. Gracias, Aníbal. ¿Sí? Todos estos ejercicios de Newton y eso, ahí uno los va concatenando con el conocimiento de la electricidad, del estudio de la electricidad. Sí, Sergio. No, no, se me fue la mano, gracias. Listo. Sigamos acá con las aplicaciones. Acá, bueno, tenemos el tren de catenaria, que el tren de catenaria, acá no es que sea una aplicación, sino es una complementación de esta información para que no lo confundamos. Es diferente porque acá tenemos, son líneas de alta tensión, el tren va conectado eléctricamente, no magnéticamente, sino eléctricamente, o sea, el suministro es eléctrico, no magnético, y pues avanza. Esto ya pues es tecnología ya más obsoleta, así es como funciona, por ejemplo, el metro de Medellín y el que están construyendo acá en Bogotá. Son tecnologías inferiores. Tenemos también el uso en la parte de la medicina, en las imágenes por resonancia magnética. Entonces, cuando se lo meten en una cámara de estas, es para analizarle los tejidos blandos. Por ejemplo, para hacerle un TAC cerebral, para las cosas del corazón, de los pulmones, todos los tejidos blandos se los analizan acá con esta máquina, que es diferente a los rayos X.
que es para las radiografías, para la parte de los huesos. Acá esto es para los tejidos blandos. ¿Y cómo es el principio de funcionamiento de esta máquina? También con el campo magnético. Se genera acá un campo magnético, ese campo magnético tiene determinada intensidad, interactúa con su cuerpo y genera esa imagen, una resonancia magnética. También en el almacenamiento de datos, si ustedes se acuerdan de estos discos duros, este disco duro funcionaba girando y almacenaba los datos de forma magnética. Ahorita pues hay otros discos duros que son los de estado sólido, los Solid State Drive, que son más eficientes porque ya no tienen partes móviles, eso ya no va a tener este giro. Al no tener ese giro, pues va a ser más eficiente porque ya no va a gastar energía mecánica, sino solo va a ser acá los componentes electrónicos. También en el tema de si usted deja caer este, entonces este va a tener mayores probabilidades de salvarse, que si usted deja caer el de la mano derecha, pues esto se le va a dañar, porque es muy preciso y si sufre algún golpe, hasta ahí llegó. Entonces no sé si se acuerdan ustedes de estos discos, si los utilizaron, si todavía los siguen utilizando, los que venían en los computadores viejitos. Ya ahorita los nuevos vienen con esto, que generan menos calor y menos gasto de energía. Entonces este es magnético y esto opera de otra forma. Estos ya son con transistores, ya son pastillas integradas, circuitos integrados. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acerca de las aplicaciones? ¿Alguien que sepa de otra aplicación del magnetismo? Que de pronto lo trabaje a diario, que esté involucrado con algo de eso. De pronto los que trabajan en la parte de automatización, los contactores, los relevadores. Esos relevos y contactores son los que abren y cierran un circuito de forma magnética. ¿Sí? ¿Alguien abre el micrófono? Listo, creo que no. Entonces vamos a seguir. Tenemos acá entonces que explicar qué es el inductor. Entonces el inductor es lo básico, es el elemento básico para la construcción de todo esto, de todos estos elementos. De esto de acá, vea. Del rotor, del estator, esos son inductores. De esta parte. Esto es un inductor. Entonces tenemos que saber cómo funciona esa pequeña pieza, porque es la base de todo esto, vea. Entonces, como electricistas estamos obligados a conocer cómo funciona. Entonces es sencillo. Ustedes pueden ver que es un elemento que consta de dos partes, un núcleo y una espira. Bueno, acá espira se refiere solamente a una vuelta. La sumatoria de esas vueltas es lo que nosotros conocemos como bobinado, el número de vueltas. Entonces, como pueden ver ahí, es como un resorte. Dentro de él, pues va a tener un núcleo. Ese núcleo va a tener diferentes materiales. Uno de ellos es el aire. Entonces, este tipo es fácil de identificar porque es hueco. Entonces, para crear una bobina de núcleo de aire, se toma el alambre conductor, se enrolla y después se saca el núcleo y ahí ya quedó esta parte. Ya quedó el núcleo, el inductor de aire. Así de sencillo, parece un resorte. Eso es un inductor. Ahí acá surgiría una pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Que este alambre es un alambre que está desnudo? O sea, es un alambre de cobre. El cobre sabemos que es de este color. ¿Ese es un alambre desnudo o ese es un alambre que tiene un aislamiento? Como coloquialmente diríamos, un alambre pelado. ¿Es un alambre pelado o es un alambre con aislamiento? Desnudo.
Desnudo, profe, desnudo. Desnudo nos dice John. Ivonne, Desnudo. desnudo nos dice Ivonne. Aníbal nos dice que tiene un aislamiento. Campo Elías, Profe, eso lleva, las bobinas llevan un recubrimiento con una laca especial, una renania, para aislar que no salga sino solo la corriente por lo de en las puntas de las bobinas. gracias Campo Elías. Ronald, Las bobinas llevan un alambre de cobre aislado con un esmalte dieléctrico. gracias Ronald. ¿Alguien más? Bueno, los que no saben si sí ni no, pues arriesguese a decir algo. Vamos a poner acá a alguien al azar. Adriana, ¿qué nos dices? ¿Está aislado o está esmaltado? Pues, profe, creería yo que eso está aislado. O Listo, sea, Adriana nos no dice puede que estar aislado. el alambre o sea, en contacto el uno con el otro, porque pues me imagino que eso era corto, ¿no? No sé, o sea, pensaría que eso está aislado. Ujú, listo, gracias. ¿Alguien más? Edwin nos dice que aislado. Listo, efectivamente. Sí, Lorena. Profe, yo también creo que debería estar aislado. Listo. Sí, el sentido común, lo que siempre hemos hablado. Entonces, si uno no conoce, pero uno por intuición, por sentido común, dice, no, eso no creo que sea cable pelado. De pronto por el color. Si uno ve el color del cobre, es muy similar, pero no es exacto, ¿cierto? El color también nos puede decir, nos puede dar un indicio. Entonces, lo que nos decían ahí los compañeros, dijeron varias cosas. Ahí, por ejemplo, el compañero Ronald nos dijo dieléctrico. Dieléctrico es sinónimo de aislante. La rigidez dieléctrica ya es un término bien puntual, bien técnico. Entonces, chévere que manejemos esos términos. Sí, efectivamente esto tiene una laca, tiene un recubrimiento y es aislante. En el sentido estricto de la palabra, aislante no es totalmente sinónimo de dieléctrico, pero sí lo podemos entender así. Listo. Está totalmente aislado para que no confundamos, porque ha pasado que en el colegio los mandaban a hacer la bobina y lo empezaban a hacer con el cable pelado y eso no funcionaba nunca. Tocaba tener ese cable especial. Otra pregunta que surgiría acá, bueno, si esto es un aislante, ¿por qué no utilizamos un aislante encauchetado, como un cable normal, si no utilizamos esa laca? Pues pienso yo que porque necesita más proximidad entre los alambres enrollados para generar una fuente de corriente más grande. Sí, sí tiene que ver con eso. Listo, Ronald. Bueno, ya ahorita dejemos esa pregunta ahí en stand-by. Sigamos acá para ir mirando las otras bobinas. Entonces tenemos también las de núcleo sólido. Acá, por ejemplo, tenemos una que es, el núcleo es de ferrita. La ferrita es muy parecida al hierro, las propiedades son muy parecidas en el comportamiento con el campo magnético. Entonces, acá vamos a entender que el inductor es un aparato o es un elemento eléctrico que es capaz de almacenar energía en forma de campo magnético. Eso es lo que hace él, almacena energía. Él está almacenando energía. Por ejemplo, un bombillo no almacena energía, una resistencia no almacena energía, un condensador sí almacena energía, un inductor sí almacena energía, una batería almacena energía de una forma diferente, pero está almacenando energía. Entonces ya vamos a mirar esto con detalle. El de núcleo de ferrita es utilizado en la parte de las comunicaciones. El de núcleo de hierro es utilizado en la parte de la transmisión de la potencia. Entonces, en todo lo que hemos hablado del sistema de transmisión, donde intervienen los generadores,
los transformadores, eh, los motores, todo eso es de núcleo de hierro. Lo que es informática, lo que es transmisión de información, eso es de núcleo de ferrita. Entonces, volviendo acá a la pregunta de por qué no es encauchetado, pues imagínese acá que esto fuera encauchetado. Ya esto, las dimensiones de esta bobina, ¿cómo serían? Muchísimo más grandes, ¿cierto? Mucho menos eficiente. Entonces, acá lo que estamos almacenando es campo magnético. Acá el compañero nos decía eh, que tenían que tener una proximidad por el tema de la corriente, pero no es la corriente, sino el campo magnético. Acá está generando un campo magnético alrededor de él. Esta bobina, por ejemplo, ¿de qué es? ¿Dónde se utiliza? Los que les gusta cacharrear por ahí, desbaratar el arranque del carro o de la moto. Este es del arranque, esto es el arranque de un carro, de una moto, muy parecido. Entonces acá genera una corriente muy grande que genera una chispa, genera un campo magnético, genera una chispa y enciende el motor. Para eso se utiliza. Esta es de núcleo de hierro, esta es de núcleo de ferrita y es utilizada para otra cosa, para el tema de los filtros, para filtrar señales, señales de radio. Entonces va a tener que tener, o sea, tiene mucho que ver con el tema de la frecuencia. Entonces, cuando usted sintoniza, por ejemplo, una emisora, X emisora, Radio Uno, Tropicana, Radioactiva, ellas, cada una de ellas tiene una frecuencia diferente. Esa frecuencia es del orden de los kilohertz. Entonces, usted llega y diseña un circuito de tal manera que lo pueda variar la inductancia, usted varía la inductancia y recepciona una u otra emisora. Esta, por ejemplo, esta toroidal era la utilizada en esos radios antiguos, radio de transistores, para captar esas señales de radio. Esta cilíndrica es utilizada en transformadores. El transformador que usted ve allá colgado en el poste, por dentro lo que tiene es esto, un inductor. Tiene dos inductores, uno de alta y uno de baja, para hacer la transformación. Eso es de núcleo de hierro. Estas son de núcleo de ferrita. Entonces los elementos, los materiales van cambiando de acuerdo a la necesidad. Entonces la ferrita es mucho más eficiente en altas frecuencias, el orden de los kilohertz, mientras que el hierro es más eficiente en bajas frecuencias, del orden de los hertz, como 60 hertz, que es lo que utilizamos acá en Colombia. Si usted quisiera hacer una bobina para recepcionar una señal de radio con hierro, no le va a funcionar, porque el hierro se satura, mientras que la ferrita eh, sí cumple con la función. Acá hay de otros tipos, así en forma de pancake. Esto es utilizado cuando usted necesita espacio reducido, cuando el espacio es reducido. También hay tipo de resistencia, también utilizada en la parte de baja potencia para circuitos electrónicos. Las SMD también son muy parecidas a estas toroidales, se utilizan en la recepción de señales de radio. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud, alguna pregunta. Bueno, acá complementando lo que les estoy contando de las señales de radio, bueno, acá tenemos el espectro electromagnético, por eso se llama así. No sé si lo hayan escuchado, espectro electromagnético. Son campos electromagnéticos. Entonces las señales de radio, que es lo que estamos hablando, son del orden de los kilohertz. Esta es la frecuencia. El tema de las microondas, también utilizan las comunicaciones, el infrarrojo, la luz visible, que es lo que nosotros observamos con nuestros ojos, la luz ultravioleta, que son los rayos UV nocivos eh, para la salud, que tenemos que usar bloqueador eh, para bloquearlos, los rayos X utilizados ¿dónde? En la medicina,
para sacar las radiografías. Es simplemente un ejemplo. Obviamente esto va a tener muchas más aplicaciones. Los rayos gamma, que son los de mayor energía, que son los que cuando ocurre algún accidente en esas centrales nucleares, es lo que desprende esa energía. Por eso, eh, para, para usted calentar cierta cantidad de agua, por ejemplo, si necesita 1 tonelada de carbón con un solo kilo de uranio, hace lo mismo, porque esto tiene demasiada energía. ¿En dónde? En el núcleo. Entonces es una energía de alta radiación, los rayos gamma, que es lo que ocurrió allá en Chernobyl. Entonces, estas rayos gamma son nocivas para cualquier organismo viviente. Ahí como para poner esto en contexto. El tema de la frecuencia, acá ya está un poco más desarrollado matemáticamente, ya con números, la frecuencia y la energía. La energía la medimos en joules. Cada una de ellas va a tener una energía específica. Entonces les recomiendo que le echen una revisada a esto. Esta la saqué aleatoriamente ahí de internet. Hay mucha información acerca de eso. Hay otras tablas. Entonces cada quien mira a ver cuál tabla le parece más chévere, más bonita. El tema del orden de magnitud también tenemos que tenerlo en cuenta acá. Cuando hablamos de inductancia, estamos hablando del orden de los mili, de los micro, de los nano, de los pico. Entonces tenemos que interpretar esto de manera correcta. Ahí les queda esa tabla también para que la revisen, para que la entendamos. Gabriela nos dice que los rayos gamma también se utilizan para radioterapias y por eso te decía que hay varias aplicaciones. La verdad no sabía que utilizaban ahí en esas radioterapias. Gracias, Gabriela. Em, listo, no sé si hay alguna inquietud adicional con el tema de las aplicaciones, con la forma acá de la bobina. Listo, miremos antes de irnos al descanso esta parte del inductor. Entonces, ya vimos que hay de diferentes formas. Vamos a estudiar el más básico, el más utilizado para nosotros como electricistas, porque se utiliza en los transformadores. Cómo es que funciona, cómo es que almacena la energía. Entonces, el almacenaje de la energía de un inductor va a depender de su geometría. Entonces, siempre se hace la analogía con un tanque o con una botella. En una botella eh, de 1 litro, por ejemplo, pues cabe 1 litro de agua. En una de 200 litros, pues cabe 200 litros de agua. Acá pasa lo mismo. Dependiendo de su longitud, dependiendo de su área, va a caber o va a ser capaz de almacenar cierta cantidad de campo magnético. En la botella nosotros almacenamos agua, acá vamos a almacenar campo magnético. Se puede almacenar el campo magnético. Entonces va a depender de su geometría. Entonces va a depender del número de vueltas. Vea, es directamente proporcional con el número de vueltas. Es directamente proporcional con el área transversal, es decir, el área de este círculo. Si esa área es más grande o más pequeña, va a alterar la inductancia. Entonces, entre más grande sea, más inductancia hay. Entre más número de vueltas haya, muchísimo más, porque vea, está al cuadrado, es una relación cuadrática. Si está al cuadrado, quiere decir que va a ser muchísimo más importante darle vueltas que incrementar el área. Entonces, por eso ustedes ven que estas bobinas, volvemos a que esta es la que podemos tener como más fácil a nuestro alcance, que es la del encendido de un vehículo, tiene muchísimas vueltas, por ese motivo, por esta ecuación. Y la parte de abajo tenemos una L que quiere decir la longitud. Entonces esa sí es inversamente proporcional. Si usted mantiene lo de arriba constante y alarga la bobina, va a ser menor la capacidad de almacenamiento. Acá la última sería la parte de la permeabilidad. Esta letra se llama mu del alfabeto griego. Y
quiere decir permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad? La permeabilidad se refiere a la permeabilidad del núcleo, la permeabilidad del hierro. Entonces, quiere decir que el hierro está diseñado para mejorar la conducción del campo magnético, no de la corriente eléctrica, sino del campo magnético. Entonces va a haber acá un campo magnético que está en el hierro. Entonces va a facilitar. Entonces la permeabilidad de esta bobina es muchísimo mejor que la permeabilidad de, por ejemplo, esta bobina que es de núcleo de aire. Entonces la permeabilidad del aire es muy parecida a la permeabilidad del vacío. Entonces, en una bobina de estas, el campo magnético no va a tener por dónde fluir. Sí fluye, pero de una manera dificultosa. Se le dificulta fluir ahí el campo magnético. Entonces, cuando usted le pone un núcleo de hierro, esa permeabilidad aumenta, el campo magnético se concentra más y es más fácil que se almacene. Entonces, claro, si usted se pone a hacer cuentas monetarias, usted dice, si el hierro no estuviera haciendo nada, pues yo lo dejo vacío. Si tuviera la misma permeabilidad. Pero como la permeabilidad del hierro es muchísimo mayor que la del vacío, que la del aire, entonces por eso es que ponemos el hierro. Por eso esos transformadores tienen ese núcleo de hierro, por el tema de la permeabilidad. Listo, más o menos claro cómo es que está construida la bobina, cómo es que funciona. Perfecto, profe, gracias. Sí, señor. Sí, profe. Listo, creo que es bastante. Ahorita vamos a hacer un montaje ahí en Tinkercad y miramos cómo es que funciona esa bobina, listo. Entonces tomémonos un descanso de 10 minutos. Tomémonos un descanso de 10 minutos y regresamos y hacemos el montaje rápido y nos vamos a descansar. Veámonos a las 9:10. Listo, profe.
Listo, entonces vamos a continuar, vamos a hacer el montaje. Les voy a compartir acá toda la pantalla. ¿Me confirman, porfa, si estamos viendo ahí la pantalla? ¿Si me están escuchando bien? Sí, señor. Listo, Sí, profe, sí, señor. gracias. Listo, entonces vamos a mirar. Acá, no sé si tengan alguna inquietud adicional con el inductor, con la geometría. Listo, entonces vamos a hacer este ejemplo. Un ejemplo muy sencillo, lo vamos a hacer en Tinkercad. Entonces vamos a abrir acá otra pestaña. ¿Me confirma si están viendo ahí el Tinkercad? Sí, señor. Listo, gracias. Listo, entonces el Tinkercad es una herramienta diseñada para estos ambientes de aprendizaje. Perdón. Entonces es una herramienta muy sencilla. Ustedes van acá donde dice, bueno, les voy a compartir primero el link para las personas que no lo tengan todavía. Hay otras personas que sí ya lo tienen porque están compartiendo el grupo de electricidad básica, pues ya saben de qué les estoy hablando, pero los que no, entonces los que ya le han cacharreado, los que están en básica, no les ha parecido. No le han cacharreado todavía, listo. Ahí les queda todavía el... No, profe, todavía no, yo no la he cacharreado, Listo, no la importa. verdad. Listo, cuando tengas tiempo, pues lo miras bien. Entonces, se van acá a la pestaña superior derecha, donde dice registrarse. Esto lo pueden utilizar ahí en cualquier navegador. Yo utilizo el Chrome. Lo pueden utilizar en Safari, lo pueden utilizar en Mozilla, en el que ustedes tengan. No importa, lo importante es que no tienen que descargar absolutamente nada, sino es en línea. Acá les va a salir este formulario y van a dar acá donde dice cuenta personal. Ahí
les salen unas instrucciones de correo electrónico. Una vez que llenen esas instrucciones, pues le dan acá donde dice iniciar sesión. Inician sesión ya con sus datos. Ahí ustedes pueden personalizar, poner una fotico, lo que quieran, o dejarlo así. Acá donde dice crear, les va a dar eh, opciones para diseño 3D, circuitos y bloques de código. Entonces, para las personas que les guste el diseño, ahí pueden manejar. Nosotros estamos acá enfocados en circuitos, le vamos a dar ahí. El software es grande, es robusto, es gratis y es bastante intuitivo. Está en español y él le va diciendo cómo funciona. Entonces vamos a mirar acá el primer montaje, el primer ejercicio. Entonces nos dice que tenemos una fuente de 30 voltios. Acá buscamos a mano derecha en este panel y encontramos que hay una fuente de alimentación. Ponemos la fuente de alimentación. Entonces ahí el mismo software les va diciendo cómo funciona. ¿Vea? Usted le da acá clic y le sale el nombre, ¿vea? Fuente de alimentación. Usted le da acá y él le dice cómo funciona, ¿vea? Cómo funciona. Entonces usted le da ahí y le dice, vea, las fuentes de alimentación convierten la alimentación de corriente alterna a corriente directa, regulada a un voltaje determinado y una corriente máxima. Entonces es bastante intuitivo y bastante fácil de manejar. Obviamente pues hay que tener algunas nociones, pero pues de eso se trata el curso, de que esas nociones queden totalmente claras. Acá por ejemplo también sale el código, ahorita que miremos el funcionamiento del circuito, ahí miramos cómo es que funciona el código. También acá pues para sacar las tablas de las conclusiones, sacar eh, los datos, para sacar datos. Listo, entonces vamos a seguir metiendo acá los componentes. Acá nos dice que tenemos un interruptor, tenemos una resistencia. Le damos acá donde está el componente básico para buscar la resistencia. Entonces la resistencia también le ponemos acá el valor, está en ohmios. Acá salen los prefijos para que los estudien. Nos dice que es de 100 ohmios. Ese valor pues tiene un porqué. Ahorita no vamos a entrar en detalle a calcular el valor de la resistencia, solamente queremos ver cómo es que la bobina induce tensión, almacena energía. Ese es el objetivo del día de hoy, entender cómo funciona la bobina. Ya después miraremos cómo es que calculamos el valor de la corriente. Vamos a buscar la bobina acá a mano derecha, acá donde dice todos. Acá nos sale el inductor, ¿ve? Él se llama inductor. La inductancia la medimos en henrios. Entonces vamos a poner 500 milihenrios, que es lo que nos dice ahí el ejercicio. También nos dice, ve acá, nos explica cómo funciona la bobina. Entonces, ¿cómo funciona? Este dispositivo almacena energía en un campo magnético cuando se aplica electricidad. Este campo magnético resiste los cambios en el flujo de corriente a través del inductor. ¿Qué quiere decir esto de los cambios? Quiere decir exactamente lo que estábamos estudiando acá al principio. Tiene que haber un cambio. Acá. Si esto está quieto, no va a generar acá absolutamente nada. Tiene que haber un cambio de posición o un cambio del campo magnético. Acá está cambiando de posición la bobina y acá está quieta, como es en el caso del circuito que estamos analizando. Está quieta, pero va a haber un cambio es en el campo magnético. Como en este caso, vean, usted empieza a introducir esto acá y estas líneas de campo cambian con respecto a la bobina. Acá va a pasar lo mismo, acá va a pasar una corriente y ese campo magnético que se genera alrededor de él va a cambiar. Ya mira, ya les voy a explicar cómo es que cambia.
Listo, entonces volviendo acá al diagrama, entonces tenemos un interruptor. Entonces es importante poner el interruptor para que el circuito nos funcione. Buscamos acá el interruptor y conectamos todo en serie como nos está indicando ahí el diagrama. Ponemos acá, ponemos ahí, conectamos. La parte de abajo pongámosla de negro para mirar que es negativo. Ah, bueno, antes de eso voy a poner acá un multímetro. El multímetro lo pongo con el objetivo de mostrar que algunas de estas fuentes no tienen la capacidad de medir corriente, entonces tengo que hacerlo yo por cuenta propia. Esta sí tiene la capacidad, pero hay unas que no. Entonces, siempre tratar de utilizar el multímetro. Ahí está conectado para medir corriente, por eso lo conecté en serie. Después les explico cómo es que se conectan los multímetros. Listo. Esto lo vamos a poner de 30 voltios para que nos funcione. Entonces este es el circuito básico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a iniciar la simulación. Cuando yo inicio la simulación, la corriente por el circuito es de cero porque no lo he cerrado. Cuando yo lo cierre, va a haber una circulación de corriente. Cuando circula la corriente, se genera acá un campo magnético. Acá pongamos atención que es lo importante de la clase de hoy. Entonces pasa la corriente a través de la bobina. Esa bobina tiene la capacidad de almacenar el campo magnético, entonces genera ahí el campo magnético y lo almacena. Yo cuando interrumpo la corriente, perdón, voy a abrir acá. Cuando interrumpo la corriente, pues ya va a dejar de conducir, no hay campo magnético. Ahí no hay campo magnético, porque no hay corriente. Entonces, por eso nos decía, tiene que haber corriente para que haya campo magnético. Entonces, vamos a mirar cómo es que induce. Para eso voy a poner acá un LED. No es el objetivo del curso tampoco estudiar a fondo los LEDs. Ellos tienen una polaridad positiva y una negativa. La negativa se llama cátodo. Acá lo voy a conectar en inversa. Como les digo, el objetivo de la clase no es mirar cómo funciona el LED, sino cómo la bobina almacena energía. Entonces póngale cuidado cómo es esto de sencillo. Listo, ya quedó conectado en paralelo con la bobina. Entonces acá teníamos el circuito inicial en serie y acá tenemos un circuito ya en paralelo. Ahí está la bobina. Entonces esto funciona de la siguiente manera. Entonces inicio la simulación. Enciendo el circuito. Cuando yo enciendo el circuito, esta bobina está almacenando la energía en forma de campo magnético. Cuando yo desenergizo el circuito, esa energía que está almacenada en la bobina se va a trasladar al LED y lo va a encender. Entonces observemos ahí cómo se enciende. Voy a apagar el circuito, voy a desenergizar. Entonces vamos a mirar al tiempo que ya no hay corriente acá y que toda esa energía se va a pasar para acá. Entonces ahí está en cero otra vez, está descargada la bobina. La cargo. En el momento que yo la cargo no se enciende nada. Se enciende es cuando esa energía pasa, cuando ocurre el cambio. Por eso nos decía que es un cambio. Cuando ocurre el cambio se va a prender el bombillo, el LED. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí lo alcanzaron a ver? Sí, profe, sí. Listo, Sergio, Sí, Daniela. sí, profe. Listo. Entonces, ahora voy a hacer esa conmutación más rápido. Entonces, ustedes van a observar el LED. Entonces, yo voy a cambiar acá de posición.
Entonces estamos viendo cómo se está encendiendo el bombillo, el LED. Sí, Sí, señor. profe, sí. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Entonces, volvemos. Está apagado el circuito, ahí no hay energía, está abierto el circuito, está abierto. Energizo. Se almacena toda la energía que viene de la fuente en la bobina. Cuando yo desenergizo, en ese momento esa energía se traslada al LED. Así de sencillo. Ya, eso es lo que pasó. Para volver a cargar la bobina, pues necesito darle energía desde la fuente. Energizo la bobina, desenergizo la bobina y esa energía se va a algún lado. ¿Dónde? Al LED. Si hago esto repetidas veces, pues el bombillo va a estar intermitente. Eso es lo que está sucediendo ahí. ¿Sí? Más o menos. Sí, Sergio. Una pregunta, por ejemplo, cuando hay unas, no sé cómo se llaman esas lámparas que se conectan a la corriente y se va la luz, inmediatamente ellas saltan y proyectan luz. Ellos tienen como una duración de tiempo de encendido. O sea, quiere decir que ellos tienen estos inductores, pero no sé, de pronto más grandes o algo para poder almacenar más tiempo. Sí, buena pregunta. Entonces, hay diferentes tipos de almacenamiento de energía. El inductor almacena energía en forma de campo magnético. El condensador, que lo vamos a ver en la siguiente clase, almacena energía en forma de campo eléctrico. Y las baterías almacenan energía en forma de energía química. Entonces, no podemos confundir que el inductor y el capacitor sean tan eficientes para almacenar la energía. Sí la almacenan, pero no de esta manera. No la voy a utilizar para este tipo de elementos como una lámpara. No funciona así. ¿Listo, Sergio? Es diferente el tipo de almacenamiento. ¿Más preguntas? Sí, Sergio, quedó satisfecho con la respuesta. Sí, 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 gracias. ¿Listo? ¿Más preguntas? Listo, entonces, ¿cómo les pareció el tema de las bobinas? ¿Fácil, difícil? ¿Ya lo habían estudiado? ¿Ya lo habían escuchado? Profe, pues realmente la idea es realizar el ejercicio. Yo creo que de ahí parten todas las preguntas. Sí, igual eso no es para entregar, eh, pero la idea es que lo repita. Volvemos al tema del trabajo autónomo. La idea es que no estemos ahí con el policía encima, sino que ustedes jueguen a convicción con esto, con el, con el software, sin necesidad de que tengan que entregar algo, sino que le dediquen ahí un tiempito, miren revisen nuevamente el video, revisen acá nuevamente el montaje y revisen sobre todo esto que vimos acá y lo comparen con lo que hicimos ahí en el software. ¿Sí? Todo esto coincide ahí, la teoría coincide con lo que hicimos en el experimento. Listo. ¿Alguna pregunta adicional acá con respecto al montaje del funcionamiento? De por qué la corriente va hacia el inductor y después cómo se traslada al LED. ¿Algo más que agregar? Listo, creo que es bastante ilustrativo este experimento. Ahí les queda la grabación y les quedan las diapositivas para que lo miren eh, posteriormente. Entonces, gracias por la participación del día de hoy. Nos vemos el martes, sí, el martes, a la misma hora, a las 8. Ah, pero perdón, no he llamado lista, voy a llamar lista. Voy a dejar de compartir acá. Vamos a llamar lista. Miguel Acevedo.
Presente. ¿Cómo le fue con esto, Miguel? ¿Cómo le pareció el montaje? Sí, mientras practicar en la casa, yo veo la grabación, estoy en este momento en el trabajo. Listo. Ahí queda la grabación para que la revise después. Sí, señor. Jorge Ballén, Presente, profe. ¿cómo le fue con este tema, Jorge? Bien, profe, me parece pues algo ilustrativo y pues con las imágenes pues uno le queda como algo más claro lo que es cada cosa, para saberla, o sea, para identificarla. ¿Ya había trabajado con algo de bobinas o de motores, transformadores? Pues sí hemos visto algo, pero pues no así en detalle. ¿Y cómo le pareció Pero esa sí, teoría? profe. ¿Muy pesada, muy fácil o es de cuidado? ¿Cómo la ve? Pues todo lo hace lo que es lo que se dice la teoría y la práctica. Sí, eso toca ir a Pues, revisarlo nuevamente porque pues en una hora uno no va a quedar experto en esto. Esto toca ir a repasarlo. sí, señor, todo va de la mano. Listo, Jorge, gracias por la participación. Bueno, José pues, Betancourt, John Castellanos, Presente, profe. ¿cómo le fue con esto, John? No, bien, profe. De hecho, pues yo, ahorita en la tarde, estuve haciendo el otro ejercicio con el tema de la pila Sí, y sí, me parece muy práctico. Me falta es como estudiar un poco más la interfaz, como para ver, digamos, los valores de cada, digamos, de cada elemento que va uno colocando en la pantalla. Pero sí, lo que decía el compañero, todo es cuestión de dedicarle tiempo y de ir analizando la interfaz para ir comprendiendo pues los otros elementos. sí, y había tenido de pronto algún acercamiento con bobinas de motores, Eh, transformadores. no, profe, no, nada del tema, pero bueno, la idea es esa, pues mm, aprender y bueno, y también ponerlo en la práctica, profe. Listo, John, gracias por la participación. Simón Gracias, Castro, profe, muy amable. Ronald Chávez, Presente, profesor. ¿cómo le fue con esto, Ronald? Bien, profe, es interesante el tema. Toca como usted dice, ponerlo un poquito más hacia la práctica, hacia el estudio, mejor dicho, para cogerle el tiro bien. ¿Ha trabajado de pronto con transformadores, motores, con relevos, con contactores? Y como le dije en un principio, pues lo mío es más que todo, digamos, el comercio de materiales. Los conozco, sé funciones, pero no, digamos, no sé más como el tema de instalaciones o de conexiones hacia ellos. Listo, Ronald, gracias por la participación. Muy amable, profe. Listo, gracias. Fernando Cortés, Presente, profe. ¿cómo le fue con eso, Fernando? Bien, profe, tenía conocimiento no muy a profundidad, pero sí en cuestión de los balastros, los embobinados, pero sí hay que escudriñar un poco más para profundizar y así mismo aprender bien sobre el tema. Sí, de pronto en la parte teórica, lo de los valores de las unidades, la inductancia, el tema de la frecuencia, ¿bien o...? Sí, bien, profe, sí, sí, señor. Listo, gracias, Fernando. A usted, muy amable. Listo, con gusto. César González, Profe, presente. ¿cómo le fue, César? Profe, excelente. La clase de hoy estuvo excelente. Pues repasando algunos conceptos que la verdad pues hacía tiempo pues no los tenía en cuenta. Me pareció muy interesante el software de Tinkercad. Pues la verdad pues en este momento pues me estoy registrando porque me pareció muy bueno.
que Listo, sí, la idea trabajarlo. es que Muchas trabajen gracias. ahí el software, que repitan estos ejercicios. El mismo software, él tiene ejemplos y él le va diciendo cómo hacer los montajes y le va explicando. Entonces, la idea es que en el tiempo libre que ustedes tengan, pues le cacharreen. Listo, profe, excelente, muchas gracias. Listo, gracias a usted. Bueno, hasta luego. Licerio Macías. Daniela Mejías. Hola, profe, aquí estoy. Sí, Eliserio lo escucho. Discúlpame un segundo, Daniela. Sí, Eliserio lo escucho. Bueno. ¿Cómo le fue con esto, con esta teoría? Presente. Pues me pareció interesante, sí, interesante. No tenía conocimiento el tema de embobinados y eso, pero sí me parece muy interesante. ¿Cómo le fue con lo demás, con la parte teórica y de las aplicaciones? De los motores. Bien, profe, bien, bien. Listo, Eliserio, gracias por la Toca participación. practicar más a profundidad. Gracias a usted, profe. Listo. Daniela, ahora sí te escucho. Hola, profe, buenas noches. Y a mí me parece muy bien la clase, me pareció muy bien la clase. He aprendido varios conceptos y teoría, pues, que siento que me puede ayudar. Sí me gustaría como profundizar más como en la parte de la práctica, porque con el conocimiento, pues, me puede ir bien. Pero a la hora de la práctica es la que tengo que, tengo que ver si me puede ir bien. Listo, entonces la invitación ahí es para que le cacharrees al software. Sí, Cualquier duda, entonces la comentas ahí así por el es. grupo. Ok, profe. Gracias. Bueno, gracias por la participación. Campo Elías Mendoza, Sí, profe, presente. ¿cómo le fue ahí, Campo Elías? Bien, profe. ¿Ya tenía Pues, claros estos conceptos? ¿Fue recordar? pues, ¿Fue verlos por primera vez? ¿Fue no, pues la cuestión de lo de la teoría, no tanto, profe. O sea, porque eso no, pero en lo de la práctica sí, pues nosotros allá se trabaja con lo de motores, que nosotros manejamos es más que todo motores trifásicos y, y entonces lo que tiene con su relé y con todos sus contactores, breaker, todo, pero entonces sí. si su merced que está metido en el tema de los motores, pues esto yo creo que le puede servir. También les voy a compartir ahí más información, les voy a compartir un libro donde puedan profundizar en estos temas, conocer bien qué tipos de motores son los que se utilizan, cómo se conectan, cuáles son las configuraciones y obviamente entender cómo funciona el motor. Es Sí, importante nosotros para nosotros detectar más por, fácil una falla, para saber cómo reemplazarlos, cuándo rebobinarlos, todo eso es importante. si nosotros por lo general siempre se trabaja son motores a 220 y 440, ¿sí? Y pues cuando hay fallas, que se aterriza una línea, que se fue una bobina, entonces cuando aterriza, todo eso más o menos tenemos conocimiento sobre eso. Listo, Campo Elías, gracias por la participación. Bueno, sí. Ivonne Maritza, Presente, profesor. ¿cómo te fue hoy? Bien, profe, pues yo no estoy participando mucho porque en realidad este tema es nuevo para mí. Eh, el tema de instalaciones, todo el tema de electricidad es nuevo, pero es muy interesante. Me tocó investigar desde el inicio, mejor dicho, con lo que el profesor explica. Entonces yo lo que hago es tomar los términos e investigar por mi cuenta cómo es el tema. Sí, Pero sí, pues esa es muy la idea. contenta. Sí, sí. Pero ¿cómo te ha parecido entonces la electricidad? ¿Muy difícil? Pues, profe, no, pues yo siento es que es más de aprenderse más como el tema pues, ¿cómo le explico? Como las simbologías y cómo van conectadas unas con otras y como saber el tema de fórmulas. Pienso yo que pues hasta ahora estoy como mirando el tema de la simbología eléctrica. Bueno, estoy como desde cero. Entonces, pues
pues me ha parecido chévere. Sí, lo importante es que tengamos la intención y las ganas de aprender, que nos guste lo que estemos viendo, porque si a uno no le gusta algo, sí es complicado. Lo importante es eso, que tenga las ganas de entender los conceptos. Sí, sí. Sí, hay conceptos que todavía no entiendo muy bien, pero ahí voy. Listo, Iván. Entonces, Bueno, gracias, cualquier profe. duda ahí por el WhatsApp del grupo. Sí, señor, gracias. Listo, con gusto. Roimán Ojeda, Fairy Lorena Posada, Profe, a pesar de que todo eso es nuevo, para mí, muy nuevo, en cuestión de terminología también y en cuestión de, pues, de práctica que nunca pues he utilizado nada de lo que hemos hablado acá. Eh, Creo que dentro de mi ignorancia, creo que tengo un problema con la bobina de mi moto. porque Ahora entonces, en el arranque, porque, sí, porque pues con todo lo que hemos visto en esta clase, hay como ciertas cositas que tiene la moto que yo entonces caí en cuenta y yo, entonces eso es lo que le está pasando a mi moto. Tiene problemas de arranque, tiene problemas de pérdida de fuerza, tiene problemas de encendido. pero o sea, hay que mirar bien todo el sistema, ¿cierto? Revisar, Ah, qué es lo primero que revisarías en la moto? eh, Lo primero, antes de cualquier otra cosa. eh, lo primero, que me encienda el estar. No, lo primero que tienes que La revisar batería. es la batería, exactamente, Ok. siempre. Entonces, poniéndolo un poquito en contexto con una falla en una industria, lo primero que yo tengo que verificar es que la fuente esté funcionando correctamente. En el caso de la moto, ¿cuál es la fuente? La batería. Antes de ir a Sí, la mirar batería cualquier otra cosa, está tú vas y hace como miras. 2 mesecitos recién puesta. Listo, entonces ya eso es haberla revisado, porque ya descartaste que la batería está buena. Listo. Lo siguiente es ir a mirar el arranque. ¿El arranque está compuesto por qué? Por la bobina, tiene Ajá. otros componentes, entonces toca ir a mirar a ver si es la bobina, si de pronto no está sulfatada, si de pronto no está haciendo mal contacto. Toca mirar a Por ver eso. si también la batería, a pesar de que esté nueva, necesita cargarse, si el alternador está bueno. Por eso decía que me confundí. Ujú. Pero bueno, lo importante es que analicemos acá el concepto, que podamos identificar una falla. Ya por lo menos tú sabes que eso tiene una bobina ya y que esa bobina puede estar dañada. Sí. Eso es algo. Y la pérdida de potencia sí ya es otra cosa, ¿cierto? Porque es la pérdida de fuerza, pero en el motor. Y el motor ya Es es, empieza como con una vibracióncita, como si estuviera montando uno a caballo. ya entonces Algo es de raro. pronto la parte de la sincronización. Pero ya es un Ok, problema del motor, o sea, ya es un problema mecánico. ok. Es un problema eléctrico. O de pronto de las bujías también. La bujía hace parte también del sistema eléctrico. Revisarle la bujía. Ok, profe, gracias. Listo. Y en general en el curso, ¿cómo te has sentido? Me gusta mucho porque pues son cosas nuevas que uno va aprendiendo y si uno presta atención, uno las coge fácil pero tiene que estar, pues en mi caso tengo que estar como, no me puedo perder un hilito, no me puedo como que distraer un momentico porque ya me perdí y tengo como memoria a corto plazo, entonces es malísima, entonces si yo me pierdo un momentico ya todo el rato y yo, pero me desestabilizo, pero si es cuestión de prestar mucha atención y pues practicar. Me gusta mucho que la clase es didáctica y que tenemos pues muchas herramientas para practicar. ¿Y has jugado con el Tinkercad? No. Listo, entonces ahí te queda la herramienta para que en estos días, pues si te queda algo de tiempo, trates de cacharrarle, ¿listo? Entonces, gracias por la No, participación, Pai, vale, profe, a ti, gracias. con gusto. Edwin Andrés Rubiano, Luis Aníbal Santana. Sí, Edwin, lo escucho.
Sí, profe, presente. ¿Cómo le ha ido Aló, con la presente, clase de- presente. Bien, Sí, regálame un segundo, compañero, estamos hablando con él, ya le doy la palabra. bien, profe, bien. Son cositas nuevas que, pues anteriormente sí, como las había visto, pero pues no tenía como el conocimiento bien de la función, con respecto por lo menos a las bobinas. En una moto le llaman muchas veces corona. Eh, pues sí, alguna vez trabajé con motos y se ve muchísimo. Entonces sí, sí es bueno entenderlo más a fondo y pues la función que cumple pues en cada, pues en cada, como en cada aparato, en cada forma de verlo. Es chévere conocer bien sobre el tema. Aparte de las motos, de pronto en su trabajo con motores, con transformadores, con relés. Pues ahorita sí estaba inclusive pensando en eso que yo trabajo en mantenimiento y sí tengo un chicharrón con unas motobombas y sí me puse a pensar con respecto a los contactores. eh, pues por lo menos son dos motobombas que manejan en alternancia cierta como cantidad de agua que almacenan una sede, que siempre están como alternando, apaga una y prende la otra para que la sede no quede sin agua. Ahorita tengo un problema con una motobomba porque como que se trabó el motor, por así decirlo, y ya no alterna, no funciona, no tiene presión. Entonces estaba pensando precisamente en eso y caí en cuenta también de muchas cosas. Entonces sí, sí Sí, es esa es bueno. la idea, que pues nosotros tratemos de que este curso nos sirva ya para la parte laboral, que podamos sacar conclusiones, que de pronto mirar los problemas desde otro punto de vista, que no sea el de siempre, con los mismos conocimientos, sino que ampliemos ese modo de ver las cosas, esas perspectivas. De pronto esta parte teórica le abre a uno ideas nuevas y pueda uno darle solución a esos chicharrones que usted nos comenta ahí. Entonces, gracias Edwin y pues eh, chévere que le esté gustando el curso y que pues ojalá pueda concluirlo y que le sirva ya en su trabajo. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo, con gusto. Ahora sí, Luis Aníbal. Gracias, buenas noches, Buenas profesor. noches. No, muy agradecido con toda la información y la parte didáctica, muy bien. Ya estoy abriendo el Tinkercad y bueno, vamos a trabajarlo. ¿Su merced de pronto ha trabajado con motores, con... No, nada de eso. No, nada de eso. Listo. ¿Y Eh, cómo le pareció esa teoría? ¿Muy compleja, muy difícil, no. fácil de entender? Sí, fácil, pero lo importante es la práctica, porque uno debe quitar el miedo más que todo a pasar a la parte práctica. Sí, señor. Listo, Pero eso, Luis Aníbal, gracias eso, por la participación. Señor, sí, poco a poco, gracias, muy amable y buena noche. listo, igualmente, gracias. Juan David Cerrato, Alexandra Torres, Hola, profe. hola, Gabriela. Es que Gabriela, nunca me dicen Alexandra. Gabriela, sí. ¿Cómo te ha Tranqui. ido, Gabriela? Bien, profe, inclusive estuve revisando también la aplicación. Tengo que volver a ver las diapositivas porque yo estaba haciendo todo lo de la batería, pero hubo una conexión que no me dio. Entonces tengo que ver nuevamente las diapositivas como para revisar en qué estoy fallando. Y de resto, pues bien, ahí vamos también, pues es un tema nuevo. Lo que yo les contaba la vez pasada, pues yo soy coordinadora de seguridad y trabajo en montajes de ascensores y escaleras. Entonces trabajo con mucho personal que son como ingenieros eléctricos, electromecánicos y demás. Entonces ellos por ahí como que me ayudan en ciertos temas. Ah, ok, listo. O sea, estás haciendo esto también como por complementar esa formación que tienes, como por hobby. Sí, sí, señor, sí, sí, señor. ¿Y Me cómo te ha gusta. parecido esa electricidad? ¿Fácil o difícil? Siento que es de estar
o sea, de también de buscar la manera de leer, de investigar, porque no es fácil, realmente no es fácil. Hay partes que me pierdo un poco y todo lo escribo como para después buscarlo o preguntarles a los ingenieros. No es fácil, no es fácil. Sí, sí, tampoco vamos a decir que es lo más sencillo del mundo, pero lo importante es que nos guste, ¿sí? Si nos gusta, pues uno le pone entusiasmo, investiga y tiene las ganas de hacerlo. Sí, sí, señora, así es. Listo, Gabriela. Gracias por la participación. Gracias. Entonces, no sé si alguien me faltó por llamar. ¿Me confirman ahí, porfa? Listo, creo que no. Buenas noches, profesor. Sí, Simón. Bueno, qué pena, me pasa que tengo problemas con internet, se me va, llega nuevamente y bueno, no sé si me llamó, pero bueno, quisiera intervenir este, voluntariamente con respecto al tema. De verdad me ha parecido muy interesante todo lo que la parte de webinar, más bien admiro. Me he tocado trabajar en ese campo, pues, con los contactores, con la parte de motor. Y bueno, de verdad, le iba a decir aquí en el curso, admiro a las personas que realizan y elaboran las bobinas. Es tener una paciencia, un amor y tener una dedicación para que las cosas, para que las bobinas salgan correctamente, sin ningún tipo de error. Y eso es, como digo, todo técnico eléctrico. Sí, lo que nos comenta el compañero es cierto, el tema de el rebobinado de esos motores y esos transformadores, pues antes no se hacían de forma automática, sino era casi un arte hacer eso, porque era con unas máquinas muy rústicas o inclusive a mano. Entonces, eso era prácticamente que artistas los que hacían esos bobinados. Ahorita pues ya hay más tecnología, ya esas máquinas son automáticas, pero sí, era casi que un arte. Listo, Simón, gracias por la participación. Acá ya le puse la asistencia. Eh, entonces, nuevamente, gracias a todos por la paciencia, por la... Ay, Adriana, perdón, no te llamé. No, señor, no me llamó. Qué pena. Bueno, hablemos con Adriana. Cuéntanos, Adriana, ¿cómo te ha ido? Pues, profe, igual Ahora como sí te le estoy comenté, escuchando bien. Al principio de la llamada no te estaba escuchando. Ahora sí te escucho perfecto. ya, seguramente ya mejoró la señal. ¿Cómo te ha ido entonces con los temas del curso? El tema de hoy sobre los emboinados y todo eso, mi padre hacía eso cuando yo estaba pequeña y yo le hacía males con eso. Sí. Entonces, entiendo que es un arte realmente hacer eso. Y, y pues no, admirar el tema porque las personas que lo manejan es algo increíble poder comprender todo lo que hace. Voy a decirlo así, ¿no? Un pedazo de alambre para todo lo que nos sirve. Cuánta funcionalidad nos da hoy en día para los trabajos y para todo. Entonces, de verdad que pues es un arte muy interesante. No todos estamos hechos para eso, pero no, ahí vamos haciéndole, profe. Sí, me hiciste acordar de un profe que yo tengo en la universidad que él siempre nos incentiva y nos habla del tema de la admiración y del tema de asombrarse con las cosas. Entonces nosotros ya damos por hechos todo lo que usamos. Entonces uno se sube a un avión, se sube a un carro, utiliza la licuadora, cualquier cosa de esas, y ya la da por hecho, o sea, no sabe cómo funciona. Uno que tiene la curiosidad, tratar de indagar, tratar de entender, y ahí se da uno cuenta que pues son inventos increíbles, son cosas que uno dice, uy, chévere que funcionan. Entonces esa es la idea, que así estemos en el nivel que estemos, que así hayamos hecho 10 doctorados, 10 maestrías,
todavía tengamos esa capacidad de asombro, esa curiosidad que tienen los niños de preguntar cómo funcionan las cosas, por qué funciona, por qué es esto. Si en el momento que nosotros perdamos esa curiosidad, ahí nos quedamos estancados. La curiosidad es la que nos lleva a, a progresar, a ir más allá. Y a comprender mucho el funcionamiento de muchas cosas, porque uno no, pues uno hoy en día no le presta atención a eso, o sea, no le da importancia. Y Exactamente, ya damos realmente todo por hecho. sí tiene una dedicación y es un tema es relevante. Entonces, pues sí me parece muy interesante y, y, pues son muchas cosas que aprender, ¿no? Entonces, pues uno yo me sigo cuestionando y digo, "Uy", o sea, uno realmente no sabe nada. Sí, exactamente. Esa es la otra, que a medida que uno más y más estudia, más se da cuenta que no sabe, que le falta muchísimo por aprender. Sí, así es. Profe, yo tengo unas observaciones para hacerle, pero yo le escribo al interno para ver si de pronto nos puede ayudar con un Listo, tema de listo, inquietud. Adrián. Listo, me escribes ahorita y hablamos entonces. Bueno, listo, profe, muchas gracias. Listo. Entonces nos vemos el martes. Que tengan buen fin de semana, que descansen. Y gracias nuevamente por la participación. Gracias, profe. Gracias Feliz a noche usted, a profe. todos. Listo, feliz noche. Gracias. Chao, profe, Chao, que compañeros, chao, descanses. feliz noche. Que descansen. Profe, que descanse. Muchas Para gracias, Tobias, que buenas noches. descansen. Ronald, gracias. Buenas noches, que descansen.